redes. Para ello, invito a subir al escenario a Christian Rothenberg, jefe del Grupo de Investigación e Innovación en Tecnologías de Información y Redes, y profesor asistente de la Universidad de Campiñas, quien realizará esta presentación. Antes de iniciar, quienes deseen realizar preguntas, les recordamos que al final de cada presentación tendremos un espacio para comentarios y preguntas. Para ello podrán acercarse al micrófono de la sala, mencionando su nombre y organización, y asimismo los participantes remotos pueden escribir en el panel de preguntas y respuestas. Ahora sí, adelante, Cristian. Muchas gracias. Y buenos días, y es un gusto estar con vosotros hoy aquí. A ver si se ven los slides. Sí. Y voy a hacer todo lo contrario que ha dicho. ¿Dónde está Tomás? Que le he encontrado en el café. Voy a hacer todo lo contrario, porque tengo dos noticias para vosotros. Una es buena y otra es mala. La mala es que soy profesor de la Universidad de Campinas, entonces me gusta hablar, me gusta dar clases, tengo 100 slides. La buena es que soy profesor, entonces si me dicen que son 40 minutos, van a ser 40 minutos, ¿vale? Ariel, no te preocupes porque van a ser 40 minutos. A ver si funciona esto. Venga, entonces os voy a contar un poco una introducción de fundamentos de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, ¿no? Machine Learning. Voy a meter un montón de palabras en inglés. Además, me cuesta muchísimo hablar español, como lo podéis notar. Mi día a día, hace 18 años que estoy en Brasil, y me cuesta hablar español, mi lengua materna. Voy también a deciros un poco sobre mí, algo que Tomás dice, no digas nada sobre ti. Bueno, pues tengo 2 slides sobre mí. Os voy a contar algunos casos de investigación y lo más interesante, yo creo que para este público, va a ser casos reales. O sea, nosotros tenemos investigaciones que han hecho todo el camino desde la universidad, pasando por una colaboración industrial, para ir a producción, a redes en producción, ¿vale? Entonces, pues eso, soy profesor en la Universidad de Campinas, que está aquí cerca, 1 hora y media de aquí. Mi grupo de investigación se llama INTRIC. Soy natural de Madrid, me formé en Ingeniería de Telecomunicación, hice máster en Alemania. Y el doctorado lo hice ya aquí, en la Universidad de Campinas. Trabajé un poco en un centro de investigación que se llama CPQD durante algunos años. Y básicamente eso, lo que hoy me ocupa bastante tiempo es una iniciativa muy grande que se llama Smartness, que os voy a contar 2 minutos más sobre ello. Y un poco más de mi background y de nuestro perfil del grupo de investigación, muy asociado a programabilidad. Álvaro ha hablado sobre programabilidad de redes. Nosotros acompañamos esas tecnologías desde hace 15 años, desde que surgieron, y las usamos todavía hoy en día, incluso con ASICs programables como los Tofino, SmartNICs, y nuestro perfil es muy práctico. Desenvolvemos bastante tecnología open source, open data, tenemos algunas contribuciones para IETF, y básicamente yo creo que es eso. Smartness es un centro que tiene 10 años de duración, se coloca como una puente entre industria y universidad, academia, y tenemos varios objetivos de crear impacto para que nuestras próximas generaciones de alumnos puedan ejercitar su profesión sabiendo cómo la industria piensa, ¿vale? Ese es el fundamento del programa de FAPESP, que se llama CPE, Centro de Pesquisa e Ingeniería, o en inglés Engineering Research Centers. Y es un programa muy sólido, muy generoso, 10 años de financiamiento sustentable. Y tenemos centros en muchísimas áreas, ¿vale? Química, sustentabilidad, energía, petróleo. Y el nuestro es el primero en el área de redes, de telecom, ¿vale? La industria que nos apoya y de donde partió de telecomunicaciones, la empresa es Ericsson, pero otras empresas son bienvenidas. Y tenemos ahí hasta 2032 para hacer muchas cosas juntos en las áreas
todas las áreas críticas de redes, o sea, computación en nube, inteligencia artificial, core, control plane, data plane, también security o trustworthiness y sustainability. ¿Okay? Nuestro mecanismo de funcionar es un push-pull. Varios dos pull ven de standardization también, como Álvaro estaba presentando, grandes desafíos, challenges que están en abierto, y también un push de nuestro grupo de colaboradores académicos que están en el estado del arte y traen ideas, ¿vale? Y nos organizamos en work packages y generamos bastantes productos de investigación e innovación. Bueno, todos aquí, ¿estáis cansados de ver esa evolución de las redes? El mensaje aquí es que cada vez es más y más complejo. Content Delivery Networks, Fog, Cloud, Edge, 5G, 4G, WAN, PAN, todas esas capas están creándose diferentes innovaciones, conectividad submarina, también redefiniendo las posibilidades. Slicing es un tema que me gusta porque hicimos bastante trabajo en cómo hacer esos slices de redes y computación en un grande proyecto que se llama NECOS, que fue una colaboración entre Brasil y Europa. Y Software Defined Networking, que está en mi DNA, en mi ADN, y que hoy, ¿no?, con la inteligencia artificial y un plano de conocimiento, lo que llamamos un knowledge plane, lleva a las redes a nuevas posibilidades de automación, ¿vale? Redes basadas en intención, intent-based networking, todo eso está en el contexto de la realidad actual del área de redes. He robado bastantes slides de mis colegas y siempre tengo el cuidado de colocar los acknowledgements. Entonces, aquí de Pedro Casas, un colega uruguayo, que fue uno de los primeros que hizo esa intersección entre el área de redes y Machine Learning, ¿vale? Y ese Internet Mapping Project lo que ilustra es que es muy complejo. La Internet es el primer artefacto que el ser humano no consigue comprender completamente. ¿Por qué oscila el BGP? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando la complejidad supera los límites de humanos, ahí en esa parte que las máquinas, la inteligencia artificial, vienen a un apoyo muy relevante, ¿vale? Entonces, esa complejidad, ¿no?, es el aliado que tenemos hoy, son esos mecanismos que son los que os voy a introducir hoy. Prometo, no es una clase, va a ser un overview de alto nivel. Y lo que es claro que, como en todas las otras áreas de conocimiento, de aplicación, están siendo afectadas en el sentido positivo, revolucionadas. Entonces, no podría ser diferente en nuestra área de redes, que todos los players, sean operadores, desenvolvedores de aplicaciones, están apoyándose, están buscando en la inteligencia artificial diferentes objetivos para reducir costos, automación, para crear nuevas posibilidades de servicios, de recetas, ¿no?, de incomes, entre otros objetivos clásicos, ahora acelerados, ¿no?, con las posibilidades de tecnologías como Generative AI, que Ariel va a hablar un poco de aquí a poco, ¿no? Yo me voy a concentrar en técnicas más básicas, que son de datos que todos tienen, y voy a intentar al final dejar algunas recomendaciones también bien básicas de quien aún no usa algunas técnicas, para que comience a pensar y cómo podría hacerlo.
algún progreso en ese sentido. Entonces yo creo que ya he comentado sobre el que es un hot topic, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Agradezco a Carlos también por la invitación y debo decir que esta charla es un resultado de una visita que hicimos a la República de Uruguay, a la universidad. Tenemos un curso de 12 horas y con actividades prácticas y eso fue lo que al final me ha llevado hasta aquí con vosotros, ¿vale? Entonces, venga, mini clase, muy rápido, sobre algunos fundamentos de aprendizaje de máquina, de machine learning. Y el primer comentario es que es una área de conocimiento que lleva muchísimos años en evolución. Y hoy, finalmente hoy, se está concretizando en cosas que todo el mundo usa, ¿no? Quien tiene ahí un mobile, ¿no? Está usando. ¿Quién no usa aquí ChatGPT, entre otras tecnologías? ¿No? Y continúa avanzando a un ritmo que no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿No? Hay varios factores que llevan hasta ese status quo, evoluciones tecnológicas, de open source, de frameworks, entre todos los avances científicos, ¿no? Y básicamente, este slide me gusta bastante, también se lo he robado a alguien, a Luciano, un colega federal de Río Grande do Sul, que él piensa en un killer app. No hay un killer app, hay muchísimas aplicaciones. Y una forma de aproximarse sería pensar en esas dos posibilidades. Yo quiero detectar alguna cosa a partir de mis datos o yo quiero hacer una predicción sobre el futuro a partir de mis datos, ¿vale? Y ahí pon el nombre que tú quieras. Y al final de mis recomendaciones es, ya haciendo de nuevo un spoiler, piensa en tu día a día, en tu mes a mes, año a año, dónde te duele la cabeza, el estómago, el bolso y ve si no puedes resolver ese dolor con alguna técnica basada, ¿no?, a partir de datos. Y para eso necesitas datos. Y si no estás haciendo ya una colección de tus datos operacionales con calidad, estás perdiendo tiempo porque los datos históricos van a ser importantes. Entonces, necesitas tus datos desde el día 1. ¿Vale? Y hay muchas áreas, ¿no? Voy a comentaros, voy a dejaros, la verdad, bastantes links y pointers para quien quiera se aproximar, porque en todas las grandes áreas de redes hay muchos trabajos. Muchos de ellos son científicos académicos que no aplican a una red real porque tienen limitaciones. Tengo una sección aquí de mi charla que apunto a limitaciones que impiden hoy a que esas técnicas sean una realidad. Las dejo ahí para quien quiera consumir también, si quiera, ¿no? y para una discusión más profunda. Pero básicamente, grandes áreas. Security, ¿eh? Como mi colega le preguntó a Álvaro, es un clásico. Detección de intrusión. Todo lo que es un comportamiento anormal de tu red, de tus usuarios, de churn, de cualquier cosa, es un clásico donde Machine Learning te da una respuesta. Clasificación de tráfico de un cliente, de un tipo de aplicación. Esto es cloud gaming, esto es peer-to-peer, esto es corporate, esto es VoIP, esto es YouTube. También voy a mostrar algún ejemplo en ese sentido. Ingeniería de tráfico, predicción de patrones, decisión de mejores formas de agregar, de salidas que alimenten tus políticas de BGP. También control de congestionamiento,
en los end hosts. También es un área donde se está usando bastante. Y video streaming aparece aquí porque es un tráfico que domina, ¿no? Ya no sé más el Ericsson Mobility Report, si es 60, 70, 80 o no sé cuánto por ciento del tráfico que pasa en cada router es de vídeo, ¿no? Vídeo adaptativo, XR, VR, en fin, todos esos formatos que consumen mucha capacidad, ¿no? ¿Y qué es Machine Learning? Pues al final es una forma fácil, es que las máquinas aprendan, aprendan y que aprendan es un proceso que necesita conocimiento, necesita datos, experiencia y básicamente lo quieres aplicar donde tus técnicas básicas, humanas, de filtros, de reglas, no te aplican porque son muchas dimensiones, es muy complejo el problema para nuestra mente, ¿vale? Esas son las principales tareas donde Machine Learning resuelve problemas que ni los mejores grupos de humanos consiguen resolver. Y el otro grande área es donde la dinámica cambia mucho. O sea, los sistemas se adaptan y constantemente y no te da tiempo a adaptar tu conocimiento. Y básicamente, así, técnicas básicas, donde tienes observaciones, que serían esos círculos. Puedo hacer clusters, o sea, reconozco que ciertas observaciones es de un tipo. Eso puede ser mi tipo de usuarios A, mi tipo de usuarios B. Por ejemplo, usuarios que probablemente van a abandonar mi plano de asignatura en los próximos meses, o usuarios que consumen mucha banda, usuarios que no quiero tener ni como clientes, o aplicaciones de un tipo, de otro, ¿no? Clusters, ¿no? Clasificación también es donde defines clases, ¿no? Y dices, pues, es de un tipo u otro, y viene una nueva observación y dices, eso me parece que es de esa clase o de otra, aunque no lo hayas visto antes, ¿vale? Regresión, que es una técnica para mirar un poco al futuro, ¿no? Entonces, ves tendencias, observas tendencias y predices lo que va a pasar si algo cambia, ¿no? Un clásico de, por ejemplo, perfil de tráfico. Y extracción de reglas, eso es más complejo, donde acabas inferiendo cadenas de secuencias que te llevan hasta un estado futuro. Y son tres grandes clases de técnicas, ¿vale? Esto prometo que no voy a bajar mucho más el nivel técnico, pero yo creo que todo el mundo lo va a entender, ¿vale? Son técnicas supervisadas. ¿Se dice supervisadas en español? ¿Sí? Supervised. Estoy sufriendo, ¿eh? No sé si lo estáis viendo. Si mis alumnos me están viendo ahora en el YouTube, van a decir, madre mía. En fin, mis hijas, que no hablo español con ellas, con 5 y 10 años y no hablo español con ellas. En fin, supervisadas. ¿Qué quiere decir supervisadas? Que yo ya sé, ¿no? De una observación le puedo dar una categoría, un label, un rótulo. Entonces lo entreno y hago un experimento y a esa observación le asigno ya una categoría, una clase, un label, ¿vale? No supervisadas, quiere decir que yo le meto todos los datos al algoritmo y él solo identifica las clases. Me dice, sin decirle yo nada más, él me puede identificar clusters o me puede dar esas proyecciones. Aquí es donde entran bastante todas esas técnicas de autoencoders más modernas que están por detrás de las LLMs, ¿vale? Y la tercera es muy fácil de entender, que es aprendizado por refuerzo, ¿no? Es la técnica más humana, que es lo siguiente. Tú haces una acción, observas el estado, el resultado de esa acción y tienes una reacción, una recompensa. O sea, un niño pequeño
pone la mano en algo caliente y siente el dolor y no lo va a hacer de nuevo, ¿vale? Esa es la estrategia, claro, llevado al campo computacional, donde el ambiente es tu red, tu decisión puede ser escoger una ruta u otra y observas si mejora tu equilibrio de bandas, si mejora, en fin. Entonces son esas tres grandes clases, ¿vale? Os voy a dar algunos ejemplos y un poco del pipeline. Y todo comienza por datos. Entonces, de nuevo, si no estás coleccionando, almacenando, procesando, limpiando datos de tu ambiente operacional hoy, mañana empieza a pensar a coleccionar. Antes de pensar en el problema que vas a resolver, piensa qué datos pueden ser inputs para tu problema. Y empieza a guardarlos de manera escalable. Claro, hay mucha ingeniería en eso. No es tan fácil, ¿no? Para después, con esos datos, ¿qué consigas hacer? Decir, por ejemplo, esto es una alarma de un problema. Y en ese sentido, yo me acuerdo de las primeras veces que hemos hablado con empresas y que sus alarmas del sistema no tenían ni formato, ni clase, estaban en un sistema, en otro, en un Excel. Entonces no podemos hacer nada. O los llevas a un formato que la máquina lo va a conseguir consumir, o esos datos no te valen para nada, ¿vale? Y a partir de ahí eso, clases de uso, un montón. Detección de anomalías, de intrusión, clasificación de tráfico, clasificación de mean opinion score, o sea, puedes decir qué tipos de usuarios están o no satisfechos hasta un cierto nivel, calidad de experiencia, quality of experience, si amplío esto, si hago esto en mi red, cómo va a afectar. Todo ese tipo de análisis se pueden hacer a partir de buenos datos, ¿vale? Unsupervised, de nuevo, repitiendo el concepto, le meto los datos al algoritmo y me salen, las salidas son algún tipo de información que, claro, después necesito un especialista que consiga interpretarlo. No es tan fácil así. Ya voy a decir de todos los problemas. Estoy contando la parte buena. Ejemplos, por ejemplo, tengo aquí todos esos puntos azules que pueden ser fluxos de una red, pueden ser usuarios individuales, pueden ser clientes, ¿no? Y el algoritmo me detecta que son 3 clústeres, el azul, el verde y el rojo. Y esos 3 clústeres pueden significar tipos de aplicaciones, tipos de usuarios que merecen alguna atención diferente porque comparten alguna característica, ¿vale? Llevando a nuestros ejemplos típicos de red. Pues con esa información puedo llevar a un tipo de usuarios por un camino o puedo llevarlos por una Network Function Chain para pasar por Firewall, por Load Balancing, por Intrusion Detection y otros que son usuarios, por ejemplo, más de un otro perfil, más buenos o lo que sea, no que son peligrosos, pues no gasto mi capacidad de procesamiento para llevarles por esas funciones, por ejemplo, ¿vale? Y finalmente, Reinforcement Learning. Esta es la figura que ilustra, ¿no? Tengo un agente que es el que toma las decisiones, ¿no? Hace algún tipo de acción en un ambiente, observa el resultado de esa acción en el ambiente, por ejemplo, colocar la mano en el fuego, ¿no? Y recibe un nuevo estado. El estado es que mi mano, la temperatura ha aumentado, que recibo una recompensa negativa de dolor y aprendo para que cuando esté de nuevo en un estado que me acerco la mano al fuego, no lo haga, porque ya sé que la última vez que hice eso,
no fue muy bueno. Con estas técnicas, por ejemplo, juegos, tú puedes aplicar esta técnica a un jueguecito, de ese juego de las pelotas que bajan y tienes una barra que se mueve, o el Mario que salta, tiene varias acciones. Vas hacia adelante, saltas, hacia atrás, te agachas y poco más, ¿vale? 6 acciones que puedes hacer. Bueno, pues si pones un agente de Reinforcement Learning a jugar el Mario, pues a partir que haya jugado un número de veces, a lo mejor son 1000, 2000, 10.000, te completa el juego sin perder nunca más, porque ya ha pasado por todo, sabe cuándo saltar, sabe cuándo viene una tortuga, sabe lo que es fuego, sabe lo que es un agujero, lo ha aprendido todo y no le has enseñado nada, solo le has puesto en el ambiente y le has entrenado innumerables veces hasta que llega a tener toda la inteligencia, todo el conocimiento para jugar solo, ¿vale? Entonces, es un buen ejemplo en ese tipo de juegos y lo podéis pensar en cualquier aplicación de red. Routing, alocación de recursos, coloqué una máquina virtual con más CPUs, con más memoria, mejoró la performance de mi aplicación. Le coloqué menos, empeoró. Y así, que se usa mucho, Tiene sus limitaciones, como toda técnica, pero es una de las más usadas, más adecuadas para nuestra área, ¿vale? Como, de nuevo, reforzando el pipeline de procesamiento de datos es un elemento crítico, tiene varias etapas, y en el corazón tiene el modelo, que es el resultado de ese procesamiento de los datos, y es un modelo que se entrena, que se valida y que se avalía, se evalúa, ¿no? Y eso es básicamente el corazón de cualquier técnica basada en aprendizado. Ahora empiezan un poco los detalles. Primero es que tienes que entender tu problema. O sea, Machine Learning ya no te va a resolver el problema si tú no sabes cuál es tu problema, ¿vale? Entonces, puedes traer al mejor especialista de Machine Learning del mundo, colocarle en tu organización y no te va a resolver un problema que es de business, que no es del dominio, ¿vale? Entonces, ese es uno de los principales puntos. Tienes que mezclar en tu equipo conocimientos específicos del dominio, ¿no? Y de la herramienta de la Machine Learning, ¿vale? Porque si eres un especialista del dominio y empiezas a colocar tus datos en esos frameworks que hoy son buenísimos y están muy avanzados y te dan salidas y te las crees, que sin preguntarte nada más, también tienes un problema. ¿Okay? Es como aquí dice killing mosquitoes with a hammer, ¿no? Entonces son muchas las técnicas que existen, los modelos que pueden ser montados. Aquí dejo simplemente las referencias, ¿vale? Más referencias para quien quiera interesarse, ejemplos como Random Forest, o sea, vas viendo todas las posibilidades y creas árboles de posibilidades y luego juntas los resultados de esos árboles y ves cuál es la más probable salida dada esa entrada de datos, ¿vale? Eso es un clasificador del tipo Random Forest. Y estoy hablando solo de esas técnicas de aprendizado shallow, que es un aprendizaje más fino, menos profundo, más alto nivel, porque tenemos todo un conjunto de técnicas dentro de esa categoría de deep learning. ¿Okay? Y ahí
esas técnicas hasta eliminan parte de la necesidad manual del especialista, del experto en un área. Son muy poderosas, pero también tienen su problema. Todo es un trade-off. En nuestra área de redes, todo es un trade-off, ¿vale? Lo importante es que sepas cuál veneno te estás tomando y cuál es el antídoto. ¿Okay? Aquí más ejemplos, voy a correr un poco más. Ahora viene una sección de puntos de atención, solo lo dejo aquí, y hago un comentario por slide, 10 segundos, solo para que mis slides, para quien los va a consumir después offline o para quien quiera interesarse, sepa que sabemos que esos son problemas, ¿vale? Entonces se está usando muchos los datos, solo los datos son un problema. Es ese problema de las 4 Vs, ¿no? De volumen, variedad, velocidad y veracidad. O sea, cada dato, el valor, depende de eso. Y cómo vas a gestionar todos esos grandes volúmenes es un desafío. El problema de la complejidad y de que cada red, se dice que es un snowflake, cada red es única. Y una cosa que ves en una red no puede aplicar directamente, no va a aplicar directamente a la otra, ¿vale? Hay técnicas para facilitar eso, y esta figura ilustra un poco eso. O sea, lo que aprendo en una región de un IXP no necesariamente la voy a conseguir reaplicar en la otra, ¿vale? Hay números, motivos y ejemplos, como me imagino que todos aquí en esta comunidad ya os imagináis, que cada red es diferente un poco y eso va a cambiar features. Entonces no voy a conseguir hacer esa transferencia de conocimiento, aunque existen técnicas de transfer learning que me dan por lo menos un punto inicial, un punto de partida, ¿no? Un punto starting point mejor. Tiempo, los modelos cambian con el tiempo y eso se refiere a que necesito reentrenar continuamente, adaptar mi modelo. Entonces no es suficiente que aprenda, cree el mejor modelo en un día. 9 de mayo de 2025, ayer fue el cumpleaños de mi hija de 10 años, y el año que viene venga a Sao Paulo el mismo 9 de mayo y intente aplicar el mismo modelo. ¿No? Las condiciones cambian, y cambian no necesariamente de forma gradual, a veces de forma abrupta. Tenemos el apagón en España, en fin, muchas cosas. O sea, tengo que continuar siempre entrenando ese modelo y adaptándolo. Y volviendo al asunto de que cada red es un snowflake, yo no tengo, como en otras áreas de conocimiento, un dataset representativo y genérico que me dice: esta foto es un gato, esta foto es un perro, esta foto es un pájaro. No, esta es la red de la RNP, esta es vivo, claro, tal, y en cada segmento tiene características, y esto es una red que está ok, está funcionando con links a 90% de utilización, que es lo que él quiere, y el otro, cuando está a 30%, ya no está bien, por características muy intrínsecas. O sea, decir que la red está operando bien o mal no es uniforme, no es genérico. ¿Vale? Necesito confiar, interpretar los resultados. Voy a tener atacantes sabiendo que los datos son usados para aprender. Alguien me va a meter datos, y aquí tengo algunos ejemplos buenos, pero voy a pasar. En fin, es muy difícil automatizar al 100%, pero ya hay grandes avances y van a continuar viendo. Entonces, la complejidad del modelo, que cuanto más complejo me entrega mejores performance, ¿cuál es el trade-off? Que no consigo explicar por qué ha tomado una decisión. Si yo veo un decision tree o una regresión lineal, consigo ver un punto si está encima o abajo de una línea. Si lo meto en una Deep Neural Network, no veo todos los estados de los neuronos. ¿Y por qué se ha llegado a esa conclusión de que ese usuario tiene que ser bloqueado?
Y eso es fundamental para cualquier ambiente operacional, ¿vale? Entonces vamos a pasar a casos de investigación. La verdad, aquí solo os voy a dejar. ¿Quieres saber más? Existen grandes surveys con muchísimos ejemplos en todas las áreas. Esta aquí es de 2023, ¿vale? Classification, streaming, ¿vale? Y este es el clásico de 2018, traffic routing, enruteamiento, fallas, quality of experience. Es un paper del tipo survey con centenas de referencias. ¿Quieres meterte en el área? Es una lectura obligatoria, ¿vale? Y vas a encontrar esas tablas con las referencias, comparando los trabajos. De nuevo, muchos de ellos no son aplicables para ambientes reales. Lo que vas a encontrar aquí, que puede ser interesante, es qué tipo de datos fueron usados, sintéticos o realmente capturados de redes reales. Y eso te puede interesar más o menos. Vamos a hablar ahora 10 minutos sobre algunas publicaciones, casos de usos reales de mi grupo de investigación, de Intrigue, de Smartness, ¿vale? Y son dos, un que es YouTube y redes 4G y 5G, y el otro es redes ópticas usando el concepto de Network Digital Twin, ¿cómo se dice? Un gemelo digital de una red, que es un concepto muy fuerte y que estoy convencido que nos va a acompañar por muchos años, ¿vale? Se ha aplicado en todas las áreas de ingeniería. Ingeniería de redes no podría ser diferente. Entonces, en este trabajo, lo que hicimos hace ya bastantes años atrás, cuando empezaron las primeras redes 5G, a pensar cómo que los servicios serían afectados, y servicios interesantes de vídeo adaptativo que van... que el vídeo adaptativo es ese conejo que busca adaptarse a las condiciones de la red. Entonces va cambiando la calidad del vídeo en función de cómo ve si la red está con congestión o no. Entonces es bastante desafiador. Entonces lo que hicimos básicamente es ver si ese tráfico, que para empeorar las cosas está criptografado, o sea, no podemos ver el payload solo mirando a patrones de los paquetes, y usando una métrica basada en el espacio, en el gap entre paquetes, conseguíamos hacer una correlación de que ese usuario y ese flujo de tráfico estaba teniendo una buena experiencia o no, ¿vale? Entonces hicimos todo ese trabajo de aprendizado de máquina, con features, round trip time, packets, y en un ambiente controlado, con traces reales, pero en un ambiente emulado. O sea, traces reales es que fui a una red 4G, 5G y vi cómo varía el canal, el throughput que consigo y las mediciones de latencia, ¿vale? Pero en un ambiente controlado. Y en ese ambiente controlado desenvuelvo todas mis técnicas para ver cuál técnica me da una buena correlación, ¿vale? Uso features, en fin, aquí es toda la parte matemática para llegar hasta aquellas features que me dan la información que necesito con buena performance, ¿vale? Y consigo ver y estimar si el quality of experience, si va a tener stalls, si el vídeo va a parar, si el bitrate va a bajar, si va a haber muchos shifts de calidad. Todas esas cosas, con esas técnicas, las consigo observar usando esas técnicas que acabé de hablar. Entonces, rodo traces, ejecuto de 4G, 5G, varío las condiciones y desenvuelvo la técnica. Vale, pero estoy en un ambiente emulado en el laboratorio. ¿Es realista? Sí, más o menos. Eso son limitaciones. En fin. Y claro, YouTube lo hace de una forma, Netflix de otra, el otro lo hace de otra, y con códecs todos secretos, y se adaptan cada uno, es su diferencial, adaptarse mejor, ¿no? Fueron cosas que investigamos también, ¿vale? Y no estando contentos, pues mandé a los alumnos a la calle
a la calle no les eché, ¿vale? Les mandé a salir, les mandé a salir con móviles para caminar, para ir en autobús, en tren y mirar YouTube y colectar los datos reales. 5G, standalone, non-standalone, era cuando empezaba el rollout del 5G. Entonces, pues imagínate, vas aquí por la Paulista y tienes 4G, después 5G, en fin. Y eso es lo que hicimos también durante una temporada buena. Entonces, con un smartphone Android, con los aplicativos, los softwares adecuados, consigues capturar esos logs de nivel de red de canal, métricas como CQI, signal strengths, todo que el chipset 5G te da, los colectábamos, pues son datos buenos, posición de GPS, los podemos correlacionar con datos públicos también y datos de la aplicación, quality of experience, logs de YouTube, resolución, stall, todo eso. Y con datos, ahí sí, podemos extraer cosas, hacer predicciones, clasificadores y observar cosas. Cosas que podíamos observar, que llegamos a observar, que eran esperadas también. Si te mueves mucho, pues cambias de red 4G, 5G y ahí la aplicación no le gusta. Y tienes esas paradas. Y conseguíamos hasta predecir con 7 segundos que iba a pasar eso. Lo cual habría oportunidades, a lo mejor, por ejemplo, si sé que en 7 segundos se va a parar el vídeo, pues de repente le pongo una publicidad ahí que ya la tengo guardada hasta que la red se recupere. Pero claro, eso implica una información entre diferentes capas, entre la aplicación, YouTube y el operador, que no se hablan necesariamente. Y me quedan 4 minutos. Voy a hablaros del último caso real, y este es real, en el sentido que completó el círculo virtuoso, el que cualquier profesor investigador imagina y desea, que es que tengas investigación de alto impacto académico, o sea, publicas tus algoritmos, tus técnicas en las mejores conferencias del mundo, formas doctores en una área relevante, tienes financiamiento de las empresas, tienes una empresa que te paga por hacer ese trabajo, que te da acceso a datos reales, de equipamientos reales y de sus clientes reales, operador real. Generas patentes y ves después que ese método va al producto. Entonces, tal vez algunas de las redes de vosotros que usen ese fabricante tiene esa tecnología activada, que es la que voy a comentar, que tiene en su corazón el concepto de un Network Digital Twin, ¿vale? Son muchísimas áreas dentro de óptica que Machine Learning es una herramienta fantástica. Me las voy a saltar todas, os las dejo aquí con las referencias, ¿vale? Planning, Quality of Transmission, en fin, son muchas. Para focar en el concepto de Network Digital Twin. Un Digital Twin, un gemelo digital, joder, me cuesta, gemelo digital, ¿no? Gemelo digital, un gemelo, mi padre tenía gemelos, ya se me ha olvidado. Un gemelo digital se usa en muchísimas áreas de ingeniería, donde quieres tener una representación digital que es fiel al objeto físico. Entonces, llévalo al área de redes, el objeto físico es tu red, quieres una representación digital que sea muy fiel, o sea, que represente realmente lo que pasa en esa red. Y es un concepto que cuando empezamos no existía, le llamábamos espejo de red, Network Mirror. Pero después, hasta el IETF también tiene working groups, en el Network Management Research Group, está siendo trabajado ese concepto, porque necesita padronización, necesita interfaces, ¿vale? Entonces, es un área muy interesante, hay conferencias, hay muchos papers,
Y este es el concepto, o sea, de la red física, los transponders, ROADMs, amplificadores. Capturamos la telemetría, tenemos la topología, los circuitos, usamos técnicas de redes neurales artificiales para representar digitalmente esa red y a partir de ese gemelo digital consigo crear aplicaciones que me hacen estimación de quality of transmission, que me hacen predicciones y la que exploramos más es una que es muy interesante, que es una localización de un fallo suave, soft failure. O sea, el fallo todavía no ha ocurrido, pero por nuestra telemetría y por la inteligencia artificial conseguimos predecir que un amplificador está próximo a fallar, ¿vale? No estoy hablando de fallos hard, que pasa el camión y te corta la fibra. Bueno, ahí es difícil predecir, pero son bien interesantes porque puedes llevar a tu ingeniero proactivamente a cambiar un equipamiento antes de que él falle. Y ahí, claro, reconoces el gaño de tiempo, ¿vale? Mi tiempo se está acabando. Entonces, datos, inteligencia artificial, ¿vale? Setup real, testado en laboratorio y con fine-tuning de datos de un operador, de un cliente que tenía esos equipamientos en campo. O sea, conseguíamos que nuestro modelo fuese corregido. Historias muy felices. No era en tiempo real que nuestra tecnología estaba en campo, pero la historia feliz de eso que conseguimos ver es que cuando 3 meses después de que recibimos los datos, preguntamos sobre un amplificador, nos confirmaron que de hecho tenían que haber ido a cambiarlo. Y esas técnicas son tan interesantes que inclusive si el amplificador no te manda telemetría, o sea, no sabes cómo está funcionando, todos los vecinos le acusan y dicen, ese chico no está funcionando bien. Llévalo a otra área, ese router no está funcionando bien, porque no puedes ni confiar, de nuevo, security, en los datos de telemetría, pero sí en tus observaciones. Bueno, y con esto, básicamente, tengo más use cases, os dejo aquí con el gusto, quien quiera identificar cloud gaming en sus redes o XR, tenemos ya técnicas que estamos trabajando, son los reports, ese es mi último slide, mis conclusiones. Recupero aquella imagen de detection y prediction, ¿vale? Machine learning está aquí, no tengo como ignorar, generative AI, ainda menos também, já está aqui. Mas machine learning é mais básico, diria, precisa dados. Essa famosa quote, data is the new oil. Ok, mas os teus dados têm que ser refinados, têm que ser bons. ¿Vale? Tienen que ser buenos. Recomendaciones. Empieza a colectar tus datos que creas que pueden ser útiles en el futuro. Ya me estoy metiendo en el portugués. Se me está acabando el fuel de español. Esas 4 Vs. Piensa cuáles son tus dolores de cabeza y ahí sí empieza a atacar ellos. ¿Y cómo los atacas? Pues si no tienes el expertise local, haz algún tipo, ¿no?, de colaboración. Research groups, claro, tengo que decir, llama a las universidades, a las facultades, los alumnos, aunque sean de grupos básicos, conocen las técnicas y todos los académicos adoramos datos reales. Sabemos que hay que anonimizar, hay que tener cuidado, pero tenéis cerca, seguro, personas que conocen las técnicas y que se beneficiarían mucho de esos datos reales. Y arriesga un poco, intenta innovar y lleva, aunque sea a un mínimo de una prueba de concepto, alguna de esas ideas para ver cómo funciona en cada caso. Bueno, con eso, muchas gracias y estoy ahí mi contacto hoy y cuando queráis. Y un gusto. Gracias. Roberto Yaluengo, Nokia Diffil. Gracias por la presentación, súper interesante.
Todos los casos de uso tienen su aplicación y obviamente en la última transparencia, sobre todo, decías una realidad como un templo, y es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Y no es como en el 80 y tantos, donde hubo una pequeña ola, que la sacabas antes también, se murió y ahora mismo pues obviamente estamos en otro estado, en otra situación muy diferente. Pero lamentablemente en el mundo que vivimos existe una desconexión entre la parte técnica o la parte de curiosidad del humano y la parte que al final hace que el mundo se mueva, que no es las relaciones humanas, sino el dinero. Esas aplicaciones, esa aplicación matadora, lo que dirían en mi pueblo el killing application, todavía no se ha encontrado. De hecho, esto es más una curiosidad, pero en el último Nano estuvo presentando, por ejemplo, Google casos de uso y fue una presentación de lo más decepcionante en mi punto de vista, porque sus casos de uso eran muy básicos. Era pues tener una fiabilidad muy buena para saber si el tiempo me va a llover dentro de 15 minutos o no. Hablaban de los taxis Waymos, estos que por ejemplo hay en San Francisco y en otras ciudades, que al final no deja de ser un taxi. Es decir, todavía no se ha encontrado un poco, en mi opinión, la unión entre la tecnología y el negocio que puede hacer que efectivamente se mantenga en el tiempo. Nada, quería oír tu opinión sobre eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que lo he comentado, o sea, no existe la killer app. Yo creo que cada uno tiene que buscar cuál es su killer app, cuál es tu dolor de muelas, que a lo mejor eso, solo saber el tiempo, y porque sabes que el tiempo te impacta a tus equipos de operación en campo y pierdes dinero y reclamaciones de tus funcionarios, de tus equipos, de tus clientes, pues ya sea suficiente. El otro día estábamos hablando con proveedores pequeños de Internet que dicen, pues a mí me gustaría saber si ese nuevo cliente que entra ya tiene un perfil de tráfico igual a todos los otros que sé que me dejan a los 3 meses y que se llevan mis equipos a su casa y los pierdo. Y por las cuentas de ellos, si no se queda por lo menos 6 meses o 12, no me acuerdo, 9, pues es dinero perdido. O sea, algo que a lo mejor con un patrón bien simples, como tú dices, pues ya me resuelve. Porque digo, no, chico, no te quiero, o ya voy y me prevengo de ese problema. Entonces, killer apps, yo creo que hay muchas. No creo que sea una única, no creo que sea replicable, hay buenos ejemplos. Y yo digo que Google es siempre un buen y un mal ejemplo. Te muestra un camino, pero Google tiene unas condiciones que son únicas, de datos, de ingeniería, de conocimiento, que no aplican a cualquiera. Entonces, igual con programabilidad de redes, ellos construyen hasta sus routers y tienen el dominio entero del software, del stack, del control plane. Es algo que pocos pueden hacer. Entonces, te muestra el camino, pero es una excepción también. ¿Vale? Pero gracias. Más uno más. Vale. Ariel, ese tiempo no cuenta, ¿eh? Yo me pasé 8 minutos. Bueno, mucho gusto. No, Carlos también. Hola, después Carlos me manda un WhatsApp y me echa la bronca. Hola, mucho gusto. Soy Oscar González, soy de Nicaragua y pertenezco al grupo multidisciplinario IoT CyberSec LAC. Este es un grupo multidisciplinario sobre Internet de las Cosas y ciberseguridad en Latinoamérica. Tengo algo puntual. Teniendo en cuenta que muchos de estos modelos de aprendizaje que estamos viendo en redes requieren grandes volúmenes de datos, ¿cómo se pueden garantizar la parte de la privacidad de los usuarios durante el entrenamiento, especialmente en los entornos distribuidos en tiempo real? ¿Qué rol crees que podría jugar la parte de las técnicas de aprendizaje federado en este sentido, ya que es un desafío? Gracias. Vale, genial. La pregunta ya trae parte de la respuesta, ¿no? De aprendizado federado. Aprendizado federado es, yo no te mando mis datos,
pero yo aprendo localmente y te mando mi modelo. Cuando te mando mi modelo, no te estoy dando directamente los datos de mis usuarios, o sea, conservo privacidad. Y es una de las técnicas que, claro, para IoT, sensores y todo eso, está ampliamente siendo explorada. La otra gran técnica tiene que ver con Generative AI, con Data Augmentation, que es que a partir de un conjunto relativamente pequeño de observaciones reales, creo versiones sintéticas que se parecen mucho. Entonces, creo grandes volúmenes de datos y mezclo sintéticos y reales. Y esas técnicas más avanzadas de Deep Learning que necesitan un gran volumen de datos, no funciona con pocos, ahí les meto tanto sintéticos cuanto reales. Entonces tenemos avances significativos para realmente cuidar de privacidad, ¿no? y viabilidad, claro, y performance. O sea. Sí. ¿Piensas que podríamos estar hablando, por ejemplo, con el cifrado homomórfico, que es una nueva tendencia, la parte de utilizar todos los algoritmos matemáticos para mejorar la parte de la seguridad, la privacidad en este tipo de desafíos? ¿Puedes repetir el nombre? Cifrado homomórfico. Cifrado holomórfico. Sí, claro, holomorphic computing es que los datos están cifrados y puedo hacer operaciones de lectura, escrita o manipulación. Perfecto. Hoy todo está criptografado. TLS, o sea, el end-to-end. No consigo ni dentro de la red ver contenidos de las aplicaciones. Entonces, y para manipular datos de los otros de forma segura, sí, otra buena técnica. Muchas gracias. Gracias a ti. Oi, bom dia. Eu sou o João da FGV, da Fundação Getúlio. Buenos días, soy João de la Fundación Getúlio Vargas. Quisiera hacer una pregunta en portugués, si no les molesta, aprovechar que sos de Unicamp. Y tú mostraste que buena parte del proceso de entrenamiento de Machine Learning involucra al humano especialista para que haga el preprocesamiento de los datos y que vea cómo es que el modelo debe aprender. Yo quisiera saber, con los avances de la inteligencia artificial, hasta qué punto la inteligencia artificial va a poder hacer ese trabajo de que ella misma pueda preprocesar los datos y entender cuál es la mejor forma de modelar el Machine Learning y si sería tal vez un prompt simple o si hay un límite teórico para eso. Perfecto, excelente pregunta. Yo tengo una diapositiva que yo muestro el Shallow Learning y el Deep Learning y la máquina. Entonces, cuanto más vayamos hacia esas técnicas, desaparece más el humano, pero va a depender mucho de cuál es el uso de ese resultado. Si el problema de la salida no es 100% correcto y yo no logré, yo cuando voy a explicar no tengo problema, todo bien, pero si yo decido cancelar un SLA y voy a mandar un tráfico que me va a generar algún problema, confiar 100%, te tengo que responder con otra pregunta. ¿Tú confías 100% en la respuesta de ChatGPT o de Gemini y lo pegarías y copiarías tu respuesta de una prueba sin hacer así ciegamente? Va a depender de la prueba quizás. Bueno, entonces va a depender también de la aplicación, de si va a tener consecuencias, impactos legales, si si hay algún sesgo de ser procesado debido a una acción que toma una máquina. Entonces ahí el humano va a querer validar eso de alguna manera y el especialista no desaparece, el especialista de redes no va a desaparecer y acerca la presentación va más en esa dirección, va a ser más eficaz, va a automatizar más, va a ser más productiva, es una herramienta. Ahora, si yo tengo un martillo y tú tienes un taladro y aquel gabinete con 16 puntas en tus manos, la responsabilidad termina siendo tuya. Muchas gracias.
Continuando con la sesión, le voy a dar la palabra a Ariel Weger, especialista en redes y sistemas, quien realizará la primera parte de la presentación sobre inteligencia artificial generativa para operación de redes. Adelante, Ariel. Bueno, buenos días, buenas tardes de nuevo. Vamos a esperar que aparezca la presentación. Mi presentación no tiene el nivel de lo que dio Cristian, olvídense si esperan algo parecido. Mi presentación tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y cómo lo ponemos al servicio de los operadores de red. La vamos a dar en conjunto con Carlitos Martínez, que debería estar conectado aquí y escuchando atentamente lo que estoy diciendo yo. Charlie, ¿estás presente? Bueno, debería estar. No voy a robar tiempo. Le pregunté a la inteligencia artificial si quería venir a dar la presentación y me dijo que no porque tenía miedo de que le pregunten qué era la computación holográfica o no sé qué era lo que preguntaron recién y por favor no me lo pregunten a mí porque me van a poner en un problema bastante importante. ¿Qué pretendo hacer yo con esta presentación? ¿Qué herramientas? O sea, nos propusimos tratar de resolver problemas comunes que tenemos los operadores de red con cuestiones a las que podemos acceder sin necesidad de ser Google. Recién estaban hablando de todas las ventajas que tiene Google. Bueno, no, con las herramientas a las que nosotros podemos acceder, mayormente open source, con el hardware al que tenemos disponible hoy en día y con los sistemas operativos, las herramientas que tenemos al alcance de la mano, ¿qué podemos hacer para automatizar las tareas que todos los días nos están acosando? Entonces, bueno, como dijeron recién también, vamos a tratar de hacer de esto una navaja suiza del networking. Nos dijeron, la inteligencia artificial nos dijo que la primera parte de la presentación es la más importante porque es la que genera el impacto. Entonces, si esto me pasa acá. Esto es una de las cosas que logramos hacer en bastante poco tiempo, que está medio raro de ver, pero se las explico. Esto es un chat de Telegram que está conectada, es una inteligencia, es un modelo grande de lenguaje, en este caso es Claude, que es, bueno, una de las competencias de ChatGPT, que está conectada a la base de datos de un NMS y a unas cuantas entidades de red, de una red de producción. ¿Y a quién no le pasa en la operación diaria que viene alguien y le dice, noto algo raro en la red? Algo raro hay. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Sea un cliente, sea un gerente, sea alguien. Y viene y te pregunta a vos y te dice, algo está pasando. ¿Qué hay? Y vos tenés alertas, tenés el NMS, tenés un montón de NOC ahí dando vueltas y generalmente no tenés una respuesta. Bueno, entonces lo que hicimos en un espacio de tiempo bastante corto, o sea, llegar a esto desde prácticamente cero, llevó más o menos 2 semanas, vamos a decir que 3, pasarlo por, en este caso, un bot de Telegram para mostrarlo fácil, fue, van a ver acá en la de la derecha, que dice un prompt, que dice, dame todas las alertas activas que puedan estar generando reclamos de clientes. Nada más. Y el modelo se conectó a un montón de fuentes de información, ahora vamos a ver cómo, y salió a buscar cuáles eran los posibles problemas o las cosas que pueden estar desviadas del estándar y que pudieran estar generando algún tipo de reclamo de clientes. Y acá encontró una UPS que tenía algún problema, dispositivos que fueron reiniciados en el último
en el último día. De hecho, fíjense que este query lo tiré hace 2 noches mientras estábamos cenando acá en una de las noches, durante el evento. Encontró, de hecho, alta latencia en un cliente y me dijo el nombre del cliente, el número del cliente y la dirección IP asignada al cliente en ese momento. O sea, y todo esto fue hecho con todas herramientas open source y en muy poco tiempo. Del otro lado, mismo sistema al que le dijimos, ok, decime todas las sesiones de BGP que estén en estado established, pero no me digas solamente las IP, decime toda la información de esas sesiones de BGP y formateámelas en formato TOML. ¿Por qué? Para molestar, nada más. Y sacó toda la información de los routers y tiró, bueno, el estado administrativo, tiró cuántos segundos hace que está conectado, los ASNs, etc. Entonces, este fue el objetivo, Charlie después va a mostrar algún otro, de lo que se quiso hacer con esta presentación. Sigo. Entonces, bueno, no hace falta decir hoy en día que la inteligencia artificial está cambiando el mundo. Hoy ya el problema no es aprender Python, hoy el problema no es aprender a configurar un dispositivo en general, sino generar las ideas necesarias para poder llegar a la documentación y llegar a pedirle a la inteligencia artificial a que nos ayude a interconectar todas las herramientas de la mejor manera y, guarda con esto, de la manera más segura posible para que estas cosas ocurran. No voy a perder tiempo en esto. Pero básicamente yo veo que hay 3 cosas y acá hay algo muy importante. Antes era leer un libro. Todos empezamos, o al menos yo empecé leyendo los libros de Halabi, después pasamos por los de Ivan Pepelniak, RFCs, los meetings. Entender un tema era bastante difícil, era un montón de cosas que vos tenías que aprender para dominar un solo tema. De golpe aparecieron los buscadores. Se me van a caer unos cuantos años y digo que hablo de Altavista y cosas de hace mucho tiempo, pero bueno, vamos a decir, la era de Google hizo que yo necesite algo y me ponga a buscar a alguien a quien ya le pasó y encuentre algún tipo de recetita y la pueda adaptar a mi entorno y encuentre información mucho más fácil y me permita hacer que la operación diaria me permita acceder a la información de una manera más sencilla. Bueno, hoy en la era de los modelos de lenguaje hay prácticamente un grupo de gente joven. Hay un grupo de gente joven que no considera usar los buscadores directamente. Cualquier cosa se lo pregunta a los modelos. De hecho, durante la semana me han contado casos en donde cuando no andan los modelos, voy a nombrar uno en particular, cuando no anda ChatGPT, se para la operación de ciertas cosas. Es como que no existe la idea de salir a buscar alternativas. Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna manera es entender, como bien dijo Cristian recién, que la información que salen de esos modelos puede, y de hecho no es exacta. Y la idea es entender algunos conceptos. No me voy a meter a fondo porque ya tuvimos un montón de información, pero básicamente un lenguaje grande, un lenguaje generativo, sale de un gran volumen de datos que se parsea. Ahora vamos a ver más o menos cada modelo está parado en el tiempo, cada modelo lo que va a hacer es tomar un gran volumen de datos, formatearlo y pasarlo por un proceso de, vamos a llamarlo muy rápidamente, aprendizaje. O sea, lo va a limpiar, lo va a parsear, por decirlo de alguna forma, y lo va a transformar en vectores. Vamos a ver un poquito más adelante, he hecho un ejemplo. Y le va a dar una cierta representatividad para que después todo eso se pueda traducir en ciertos cálculos que se hacen. Y todo eso va a ser no determinístico. Entonces esto quiere decir que cuando vos a estas herramientas
le preguntes 2 veces lo mismo, las 2 veces te va a dar 2 respuestas diferentes. Mucho cuidado con esto, porque muchas veces las cosas que vos preguntás, sobre todo teniendo en cuenta que estamos operando redes de infraestructura crítica, yo no puedo agarrar, copiar y pegar lo que me dice el modelo de lenguaje y aplicarlo directamente en los equipos que están en producción. Que parece tonto que yo lo tenga que estar explicando en un escenario en este evento, pero pasa demasiado seguido. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? La información, que se llama el corpus, es decir, toda la información que, por decir Claude, ChatGPT o cualquiera de los modelos de lenguaje, toma, se transforma en un token. Si ustedes escanean este QR, van a ver que se les abre una URL con un pequeño ejercicio que armamos, es un pequeño código de Python en donde ustedes escriben un texto cualquiera en un formulario y ese texto se tokeniza, es decir, se va a transformar tal cual lo que ven acá en la pantalla y se les va a mostrar distintos modelos de tokenizadores, como un texto cualquiera se va dividiendo en las partes más elementales, o bueno, como dice acá, un token es básicamente un pedacito de información que después se transforma en un vector multidimensional que permite que después se puedan hacer operaciones matemáticas sobre él para buscar similitudes y para que después los modelos puedan de alguna manera armar o generar lo que te van a dar. No me voy a meter en mucho más detalle que eso porque no viene al caso. Entonces, como ven ahí, hay un texto pasado y se divide en tokens. ¿Por qué nos interesan los tokens a nosotros y por qué lo estoy explicando yo, siendo que tuvieron una explicación genial recién? Porque los modelos te cobran por token. O sea, cuando vos utilices estas herramientas, a vos te van a cobrar una cierta cantidad de centavos por cada una de esas palabritas o por cada uno de esos tokens que vos tengas ahí. Y eso considera los tokens que vos mandes cuando escribas el prompt y los tokens que te va devolviendo el modelo cada vez que te responde algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, si uso el modelo de lenguaje de un tercero, como por ejemplo el de ChatGPT, voy a tener un gasto, voy a gastar dinero de acuerdo a la cantidad de tokens que use. Si yo corro un modelo propio porque tengo hardware suficiente, que sí, puedo correr un modelo propio en mi computadora, a eso no lo pago, pero bueno, hay que ver si mi modelo tiene la misma calidad de los otros. ¿Qué es una ventana de contexto? Esto es una cosa súper importante. Cuando vos hablas, seguramente si ustedes usaron alguna vez un modelo de lenguaje, vos le vas tirando texto y las conversaciones se vuelven muy largas, muy, muy largas. Y la realidad es que el modelo tiene una cierta capacidad de retener la conversación, que dependiendo del modelo hay una determinada cantidad de tokens que puede manejar. Después viene un gráfico que más o menos cuenta cuántos son cada uno. Pero si la conversación se hace muy extensa, se vuelve muy complicado de mantener. Entonces, mientras más grande sea la ventana de contexto, mucho mejor va a ser la conversación y mucho mejor va a ser la respuesta que te va a dar el modelo de lenguaje. Y lo que te va a pasar es que si vos la haces demasiado larga, te puede pedir el modelo de que inicies una conversación nueva, o bien va a agarrar toda esa conversación larga y la va a empezar a resumir. O sea, va a generar una versión más resumida y adentro de esa versión más resumida puede que meta errores o puede que obvíe cierta información. Probablemente, sobre todo, supongamos, le meto una configuración de un router súper extensa que tiene decenas de miles de líneas y si esa configuración es mucho más grande en cantidad de tokens que la ventana de contexto, bueno, puede pasar que ciertas líneas las obvíe y que después me devuelva cualquier cosa. Entonces, mucho cuidado si yo quiero utilizar estas herramientas en operación y es un parámetro que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo si proceso logs, lo mismo si proceso
cosas que son muy largas. Acá hay algunos datos de cómo son las ventanas de contexto en cada uno de los modelos. Hoy en día esto está tomado hace días, hace de hecho una semana más o menos. Gemini toma 2 millones de tokens en determinadas versiones, ChatGPT 1, bueno, hay información de cada uno, la presentación está disponible en la agenda del evento. Y bueno, de nuevo, los modelos que más ventana de contexto soportan son los que más caro te cobran al momento de utilizarlos, obviamente. Limitaciones. Los corpus. Acá está, como yo les dije, cada vez que se entrena un modelo, se le mete una cantidad importantísima de billones y billones de datos. Y esos datos hacen que el modelo esté de alguna manera detenido en el tiempo. Entonces, estos son los datos oficiales. Ahí abajo hay una URL de donde lo saqué. Y, por ejemplo, OpenAI tiene una fecha de corte, se llama esto, la fecha de corte es cuando dejaron de tomar datos y los empezaron a estandarizar para poder ingestarlos. OpenAI en octubre del 2023, Google en enero del 25, Gemini. Google por ahí es uno de los modelos que son más prometedores. Bueno, es Google, ¿no? Y hay un par de modelos bastante interesantes, sobre todo el de X, que no hay información. Pero fíjense que la mayoría son del 2023 o del 2024. O sea, ellos, si vos le preguntás qué día es hoy, probablemente te digan que es 2023. Bueno, esto es lo peor que les puede pasar. Alucinaciones. ¿Qué pasa? Un modelo aprende cosas y después responde en base a ese aprendizaje. Todos los modelos alucinan. ¿Por qué? Porque están detenidos en el tiempo y no saben de cosas nuevas que pasaron después de la fecha de corte. Es decir, un modelo aprende, por ejemplo, lo que es una erupción volcánica. ¿Qué pasa en una erupción volcánica? Bueno, sale humo, aparece lava y pasan cosas horribles. Bueno, perfecto. Entonces, si vos le decís qué erupción volcánica hubo en el 1980, te vas a saber decir con detalle. Ahora, si vos le decís qué erupción volcánica hubo en el 2025, él no sabe, porque él tuvo su fecha de corte, por ejemplo, en el 2023. Sin embargo, no te va a decir no sé. Para que el modelo te diga no sé, vos específicamente le tenés que decir que cuando no sepa algo, te diga que no sabe. Si no, lo que va a hacer es alucinar. Y como él sabe lo que es una erupción volcánica, te va a decir, bueno, y probablemente hasta te puede inventar una fecha. Y te va a decir, tal día del 2025 hubo tal cosa y el volcán, y probablemente hasta te invente un nombre y te dé un montón de información. Y uno dice, ¿esto es posible? Sí, de hecho, es posible. ¿Por qué pasa? Bueno, principalmente por la fecha de corte y por un tema de sesgo en el entrenamiento. Si vos, al momento que agarrás el corpus, le sacás determinados datos, también le estás dejando espacios que después el modelo puede llegar a completar de la forma que crea necesaria. Por ejemplo, acá tienen uno que me pasó a mí. Yo le digo, en Proxmox, ¿cómo configuro EVPN? Y él sabe lo que es EVPN, sabe lo que es Proxmox, pero el feature de EVPN de Proxmox salió mucho después de que él tenga su fecha de corte. Entonces me dijo, bueno, 6.0 o later, anda a la pestaña, bueno, qué sé yo, y me hizo un manual de cosas que no existen. No me dijo, no sé. Otro, paso rápido. Estaba configurando un laboratorio con Container Lab para hacer una simulación y le dije, bueno, acá te digo todos los equipos que hay que conectar, le dije los links, cómo eran, y le digo, dame las direcciones IP. Y si se fijan, el de la izquierda, como le dije yo casi todo, le dije, dame las direcciones IP, me empezó a tirar las IP y me tiró IPs que son inválidas. Por ejemplo, el Ethernet 1.5, estos son unos equipos de Nokia, 192.1.324.3/24. O sea, generó y tiró cualquier cosa.
El de arriba a la derecha, una empresa una empresa muy importante que se dedica a vender productos de IA, tiene el soporte nivel 1 atendido por una IA. Entonces hubo un fallo en su producto y cuando los clientes fueron a reclamar, el soporte de IA dijo que era algo natural y que era una política de la empresa que el producto no funcione. Esto salió en los diarios. El de abajo, bueno, dejé lo de Forbes porque me pareció interesante. Un abogado presentó, en un juicio, presentó datos falsos. El tipo pidió, en el documento pidió datos de jurisprudencia. Estaba haciendo una demanda, creo que contra Bianca, y pidió jurisprudencia de gente que había ganado otros casos y ChatGPT le dio casos falsos y le generó nombres y aerolíneas que no existían y el tipo fue y lo presentó en la corte. También otra alucinación y bueno, no se chequeó y tuvo problemas. Otro problema que podemos tener, el efecto de Lost in the Middle, es cuando vos tenés una conversación súper larga, pero que todavía estás adentro de la ventana de contexto. Esto es algo que pasa. Lo del medio es como que se empieza a ignorar. Esto es para que tengan en cuenta cuando ustedes le pidan muchas cosas a los modelos. Lo del principio y lo del final es como que siempre se tiene en cuenta y después lo del medio es medio como que se va desatendiendo. Y me quedé sin presentación. Y ahora sí, se van a preguntar, ¿cómo hice lo de preguntar qué cosas andan mal en la red? Eso se los va a contar el ingeniero Martínez, si es que está acá presente. Presentación sobre inteligencia. Sí, una terminal y vamos a seguir más o menos de donde dejó Ariel. Carlos, te introduzco un minutín. ¿Me escucha? ¿Me escuchan a mí? Sí, adelante Carlos, gerente de tecnología del ACNIC, quien nos acompaña de forma remota. Gracias, Elisa. Bueno, yo voy a continuar un poquito desde donde dejó Ariel. Ahí espero que se vea mi presentación. Esta presentación les va a quedar disponible a todos. Tiene bastante más material del que yo voy a mostrar hoy. Y algunas de las cosas se superponen con lo que les comentó Ariel, otras son un poco diferentes. Y quería justamente empezar acá donde nos dejó Ariel en el tema de las limitaciones de los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje no deberíamos perder de vista que son eso, son un gran procesador de texto, pero por más que nos saben engañar muy bien, no es que piensan en realidad, sino que lo que están haciendo es, de alguna manera, tratar de predecir los siguientes tokens a partir de del prompt que yo le doy. Acá les dejo habrán escuchado muchas cosas, términos como por ejemplo modelos de único uso, modelos multimodales, modelos que razonan. Ahora una cosa muy reciente son los deep research, los que hacen, digamos, análisis profundo o investigación profunda. El tema de los agentes. Honestamente esto está cambiando tan rápido que no sé si les podría responder preguntas sobre algunas de estas cosas. Como comentaba Ariel, el tema de las ventanas de contexto es una cosa que cambia todo el tiempo. A veces estas presentaciones que estamos haciendo en 2 o 3 semanas se quedan viejas. Entonces, para que tengan unificar un poco la terminología, para cuando lean documentación en Internet, los modelos de único uso son los LLMs en su formato más básico. Si se quieren, era lo que era el GPT 3.5 allá en noviembre del 2022, parece que fue hace una vida, pero hace menos de 3 años. Eran, digamos, el procesador de texto, digamos, y el predictor de tokens en su estado puro.
Después empezaron a hacerse populares estos modelos que se les llama multimodales, que también usan tokens, también predicen texto, pero también son capaces de, por ejemplo, generar imágenes. Y en cierto sentido también son capaces de comprender, hasta cierto punto, tienen más limitaciones en ese sentido, pero son capaces de comprender imágenes. Los modelos que razonan, esto es una cosa bastante reciente, yo creo que no tiene más de un año esto, es una vuelta de tuerca, si se quiere, sobre los modelos, sobre los LLMs en sí mismos, tratando de buscar de minimizar el problema de las alucinaciones que estaba describiendo Ariel, haciendo que el modelo de alguna manera trate de autocorregirse. Es decir, implementan un mecanismo llamado Chain of Thought, la cadena de pensamiento. De hecho, ahora si ustedes van a la interfaz de alguno de estos modelos, en particular de los de ChatGPT, van a ver que les muestra, DeepSeek hace lo mismo, les muestra cuál es su Chain of Thought. Y van a ver como que el modelo se promptea a sí mismo, en cierto sentido, tratando de evitar el problema de cierto tipo de alucinaciones. Demora, es notable la demora, o sea, los modelos que hacen reasoning demoran 30, 40, 50 segundos, 1 minuto y medio en responder de repente. Pero en general el resultado es mejor, el resultado es notablemente mejor en cuanto a calidad. Estos, los modelos que hacen Deep Research, la gran ventaja que tienen es que de alguna manera su forma de hacernos ver de que no están alucinando es de que son capaces de apuntarnos a las referencias de lo que nos están diciendo. Entonces, cuando afirman algo, les van a introducir alguna referencia, un link a un documento, un link a una página web, donde de alguna manera se supone que ustedes pueden ir a verificar la validez de la información. Bien, ups, perdón, se me fue la mano. Bueno, ¿cómo usamos una LLM? Ya todos, creo que no le estoy contando nada nuevo a nadie, todos han usado ChatGPT en algún momento, o alguno de estos modelos, en el cual uno como que interfacea con el modelo chateando de alguna forma, ¿sí? En realidad la capa del chat es una capa que está antes del modelo en sí mismo. La capa de chat no es intrascendente porque hace un procesamiento en sí mismo y es la que introduce el concepto de memoria. El LLM en sí mismo no tiene memoria. Cada vez que uno le pregunta algo, él va a responder una cosa sin ninguna noción previa de las conversaciones anteriores. La noción de memoria o la ilusión de memoria es algo que la capa de chat crea. Esta distinción es súper importante porque cuando usamos el API del modelo directamente, por ejemplo, lo que estaba haciendo Ariel y lo que les voy a mostrar yo en un segundo, no hay capa de chat y no hay memoria. Entonces nosotros somos los encargados de generar esa ilusión de memoria si es que la necesitamos. A su vez, cuando uno quiere una aplicación y quiere lograr cierta repetitividad, el hecho de que no tenga memoria es bueno. El arrancar de un estado inicial conocido siempre es más fácil de razonar sobre eso. Entonces, bueno, tenemos este concepto de prompt y tenemos la respuesta. Y ahí es donde vamos extrayendo información o extrayendo lo que queremos lograr del modelo de lenguaje. No me voy a tener demasiado en esto porque, bueno, en definitiva ya todos lo saben. Ahí les dejo lo de que cada prompt es en sí mismo sin estado, que la ilusión de memoria la crea la capa del chat. Algunas nociones de qué hace que un prompt sea un buen prompt. Les dejo también algunas ideas acerca de cómo podría uno escribir un buen prompt. No hay recetas únicas, porque recuerden también algo que mencionó Ariel, ustedes le dan el mismo prompt 2 veces a un modelo de estos y la respuesta va a ser diferente. Es casi como hablar conmigo, digamos, o con un humano. Me preguntan 2 veces lo mismo a mí, ¿no? Y les voy a responder 2 cosas diferentes. Siempre tengan presente el tema de la limitación de la ventana de contexto. Si ustedes hacen conversaciones muy largas, en algún momento no es que les va a decir que se quedó sin contexto. Él solo se queda sin contexto y va a empezar o a resumir o se va simplemente a olvidar. Y esto al principio, cuando yo empecé a utilizar esto para hacer algún desarrollo de software,
me pasó muchas veces, de hecho. ¿Alguna repasada rápida de qué herramientas están disponibles? Yo acá les hago una diferenciación entre de las LLMs que están disponibles en la nube y las que están disponibles para correr localmente, y quiero hacer algún comentario de ventajas y desventajas de cada uno. Estas son las más comunes, digamos, el OpenAI, el ChatGPT es lo que, digamos, casi que todos conocemos. También está el Claude, que es muy bueno y me gusta mucho. Mistral le tengo mucho cariño también, fue uno de los que usé al principio. Y bueno, si se quiere, el reciente incorporado a todo esto, que estuvo mucho en las noticias, que es el DeepSeek. Los LLMs que uno puede acceder a través de la nube tienen la gran ventaja de que son mucho más grandes, tienen muchos más parámetros. Este asunto de los parámetros, capaz que no lo mencionamos bien, es una red neuronal. Ustedes saben que cada neurona artificial se define con una serie de parámetros numéricos. Entonces, si se quieren, estos parámetros son esos números. Imagínense que el modelo en realidad es un archivo que representa dos cosas. Eso es el modelo. Representa parámetros, un montón de números, y cómo esas neuronas se interconectan entre sí. La estructura no es trivial, la estructura hace también diferencia. Cuantos más parámetros, mejor, más capacidad de entender cosas tiene el modelo. Los modelos se pueden regular en su tamaño, y entonces ahí es donde ustedes tienen modelos que algunos son los mismos que se pueden acceder en la nube, pero los tienen para correr localmente usando herramientas como Llama o LM Studio. Son los mismos, por ejemplo Mistral está en nube y está para correr localmente, pero la diferencia es la cantidad de parámetros. Entonces lo que ustedes le pueden pedir o la calidad de las respuestas que el modelo les va a dar va a depender mucho de la cantidad de parámetros. Si quieren una receta, más o menos, los modelos se miden en billones de parámetros, o sea, en miles de millones de parámetros. En general van a precisar el doble de RAM que la cantidad de parámetros. Si ustedes quieren correr un modelo de 7, los que se llaman 7B, 7.000 millones de parámetros, van a precisar mínimo 16 GB de RAM. De hecho, en mi máquina que tengo 16 GB de RAM es lo más grande que puedo correr. Cualquier cosa más grande que eso no entra en la memoria y anda excesivamente lento. La calidad no es la misma, pero tiene la gran ventaja de que es local. Entonces no tengo las preocupaciones que podría tener en el caso de la nube, que es privacidad, etc. Ahí, bueno, hay que ver cuáles son las cosas mejores para cada caso. ¿Alguna cosa más? Bueno, acá les dejo los URLs del LM Studio y el Llama. Igual esto se hacen, si lo buscan en Google lo encuentran enseguida. Es bastante interesante probar estas cosas locales, se los recomiendo. Ahora bien, quería llegar a este punto, que es lo siguiente. Las LLMs como tales, como describió Ariel, que son entrenadas con básicamente todo el texto que pueden encontrar en Internet para formar ese corpus de texto, el resultado de ese entrenamiento son modelos que son generalistas. Es la persona con una gran cultura general que sabe de todo, pero no tiene conocimiento sobre cosas muy específicas. Por ejemplo, le puedo preguntar que me haga una crítica de la Divina Comedia de Dante, pero si le pregunto qué router de mi red tiene problemas, no lo va a saber porque no sabe cuál es mi red. No tiene ninguna información sobre eso porque esa directamente no es información que esté en Internet. Entonces nunca fue parte de su corpus de entrenamiento. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero tiene que haber alguna manera de salvar esto. O sea, yo tengo que poder, o sería muy bueno si yo pudiera usar el LLM para resolver problemas propios míos. Y efectivamente eso existe. Y esas técnicas se pueden dividir en tres, básicamente, que son lo que sería la ingeniería de prompts, prompt engineering, y básicamente proveer información adicional en el contexto, proveer contexto adicional como parte del prompt. Lo que se llama el RAG, que ahora lo voy a mencionar, el Retrieval Augmented Generation. Y una cosa que ni siquiera la puse porque no está dentro del alcance de los mortales, es una cosa que le tienen que hacer las propias empresas, que es el fine-tuning o el reentrenamiento del modelo con datos específicos. Entonces, el prompt engineering es bastante trivial, digamos, el concepto es muy trivial. Yo agarro todo lo que es información específica de mi problema y se lo meto como parte del prompt. Por ejemplo, en el caso que Ariel estaba mostrando, parte de la información de contexto que le tengo que meter en el prompt, por ejemplo, son las configuraciones de esos routers.
son las direcciones IP a las cuales puede acceder el modelo para ver algo. Ahora voy a hablar de esa interacción. Cosas como, por ejemplo, archivos de log. Todo eso se lo puedo meter como parte del prompt y pedirle que razone sobre eso. Efectivamente, cuando yo le armo un prompt así grande, le estoy dando, si se quiere, más tokens sobre los que razonar al modelo. Entonces, de esa manera le estoy dando información de mi contexto particular. ¿Cuál es el gran problema de eso? Es que cada pregunta que le hago es enorme de grande si le tengo que dar mucho contexto. Y tengo la limitación de la ventana de contexto. No puedo darle demasiada información porque le agoto rápidamente la ventana de contexto y el modelo me empieza a dar respuestas de peor calidad. Un poco para solventar eso está este mecanismo del RAG. Honestamente, si me hacen preguntas en detalle de esto, no sé, porque todavía no me he puesto yo a implementarlo. Pero lo bueno es que existen herramientas para todos los componentes que ven en esa visual. Para todo existen herramientas open source. También existen cosas pagas, pero lo interesante de esto es que todo eso se puede implementar con herramientas open source. En definitiva, el RAG funciona con el concepto de preprocesar las preguntas que se le hacen al modelo, tokenizarlas antes de mandárselas y crear una base de conocimiento, una base de datos de conocimiento con un formato particular ya tokenizado, como estaba hablando Ariel. Acuérdense que los modelos estos razonan sobre tokens, no sobre palabras completas. Y en el momento de que uno efectivamente le pregunta al modelo cosas, uno le manda tres cosas. Le manda la pregunta ya tokenizada con la parte del contexto que es relevante para eso. Eso es acá es donde ahorramos ventana de contexto. Esa base de datos, que dice la VectorDB, que dice ahí, lo que hace es me va a permitir no pasarle todo mi contexto todas las veces, sino pasarle el contexto que es relevante solamente para la pregunta que estoy haciendo. Y la tercera cosa que le voy a pasar son metadatos en los cuales le voy a poder poner cosas como, por ejemplo, las referencias. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba hace un minuto de los modelos de Deep Research que me dan referencias? Bueno, el dar referencias es súper importante. De la misma manera, cuando escribimos un paper ponemos referencias, es una buena manera de saber de que el modelo no está alucinando, me está mintiendo, que me dé las referencias de dónde encontró lo que encontró. La complejidad operativa de esto es bastante mayor que simplemente meter todo en el prompt, pero los resultados esperables son bastante mejores después. Esto es lo bueno, insisto. Existen para todos esos componentes que están ahí, desde el LLM mismo, como lo mencioné antes, hasta la VectorDB, la capa esa de retrieval. Para todo eso hay herramientas open source. Lo que hay que armarse es el pipeline que cada uno necesita. Entonces ahora quiero pasar ya al final de esto para mostrarles algo divertido, digamos, algunos casos de uso que son basados en una idea que tuve hace un tiempo, que tiene que ver con el tema de los digital twins que mencionaba Cristian hace un ratito. Entonces, yo le llamé a este caso de uso al inicial, le llamé Network Introspection, como para, hacer un poco de introspección en mi red. Y lo que van a ver ahora es un ejemplo real. Es la red de la LACNIC en Montevideo, Sistema Autónomo 28000, analizada y simulada, de hecho, usando un modelo de lenguaje. Entonces, un problema común en la operación de redes es que a medida que pasa el tiempo, las configuraciones se vuelven desordenadas, por llamarlo de alguna manera. Y eso nos ha pasado a todos. En todas las redes que yo operé siempre nos pasó lo mismo. Aparecen comentarios en las listas de acceso como diciendo no tocar Carlos, agosto de 2004, y no dice más nada que eso. Entonces uno, pasados 10 años, porque aparte de esas configuraciones uno cambia el router, pero las configuraciones se van migrando, uno le empieza a dar un poco de cosa a tocarlo porque no sabe lo que hace. Parece como que no hiciera nada, pero uno no está muy seguro. Los roadmaps pasa lo mismo, hasta peor les diría con los roadmaps, porque los roadmaps si no están aplicados no hacen nada, están simplemente ahí. Pero a uno le da un poco de miedo sacarlos porque no sabe si los va a precisar en algún momento. Una cosa que a mí me pone muy mal, y los que trabajan conmigo se van a reír cuando les nombre esto, el nombrado de los roadmaps y las ACLs no es consistente. Entonces si uno tiene una red que tiene 3 routers y quiere un roadmap
para anunciar solo ciertas redes hacia Internet, el roadmap se llama diferente entre los tres routers. A mí, honestamente, me hace físicamente mal eso. Y, por supuesto, el tema de la documentación, que siempre la corre de atrás. Entonces, aprovechando de que las configuraciones de routers son texto, y esto no es trivial, acuérdense que los LLMs razonan sobre texto, ¿podemos hacer algo con eso? Bueno, y la respuesta es que sí, en realidad. Se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, esto es un poco el camino del análisis que estoy haciendo. Es decir, bueno, me bajo las configuraciones. Yo, digamos, por razones de tiempo y por razones de que la complejidad se me hacía demasiado grande, no hice esto para toda la red. La hice solamente para lo que nosotros llamamos nuestro backbone. Me bajé las configuraciones de los 4 equipos que son relevantes para eso, que son 4 routers con un conocido fabricante. Y mi idea fue la siguiente. Bueno, primero me voy a bajar las configuraciones, se los voy a subir al modelo de lenguaje, que voy a usar el ChatGPT, el 4o. No tenemos ningún acuerdo de patrocinio con OpenAI, pero bueno, tampoco nos oponemos. Si quiere venir alguien de OpenAI a patrocinar este evento, estamos abiertos. Y la idea fue básicamente 2 cosas. Primero, pedirle que me analizara la configuración y me dijera cosas. A ver qué salía de eso. Y el segundo paso, que es lo que les voy a mostrar también ahora, es ayúdame a simular esta red usando una herramienta bien conocida como es ContainerLab. Que si no lo conocen, por favor, estudien ContainerLab porque realmente es una flor de herramienta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero le tengo que dar información de contexto al modelo. Le tengo que decir, estas son las configuraciones de mis equipos. Entonces, ¿qué hago? Me las bajo, me las bajé por SSH. Como voy a usar el modelo que está en la nube, y este es un paso que lo tienen que hacer no solo con configuraciones, sino con cualquier otro dato que le vayan a subir a los modelos, tienen que sanitizarlo. Es decir, si bien en los Terms and Conditions de todos los modelos dicen que en las cuentas pagas no van a usar sus datos para entrenar y qué sé yo, no le suban las claves, ni las configuraciones, ni las claves SSH, ni las comunidades SNMP, etcétera, etcétera. Súbanle, en realidad, lo único que ustedes quieren analizar. Hay un comando que está muy bueno en este conocido fabricante que es el showtech, que de hecho ya hace eso. Si ustedes le hacen un showtech a los routers, les va a generar un archivo gigantesco que en particular en una parte tiene la configuración sanitizada. ¿Por qué? Porque la idea justamente es que ese comando es lo que uno le manda al soporte técnico y uno no le quiere mandar las passwords y las comunidades SNMP y las claves SSH al soporte técnico. Entonces, si no lo pueden hacer a mano, obviamente, hasta le podrían pedir al LLM que les haga un script para hacerlo. Una vez voy a salir del modo presentación para mostrárselos, esto se ve más o menos así. Acá tengo lo que hice fue crear un proyecto. Le subí los 4 archivos de configuración. Le podría haber generado más cosas, pero la mantuve fácil. Y después le empecé a hacer preguntas de este estilo. A ver dónde está. Le pregunté cosas como, por ejemplo, decime qué hacen los distintos roadmaps. Entonces me hizo un análisis que está muy bueno. De hecho, por ahí se da cuenta de que se llaman diferentes pero hacen lo mismo, lo cual me sentí identificado con mi LLM. Y sobre eso le fui pidiendo que digamos, distintas cosas. Hay otro chat muy bueno que les quiero mostrar, en el cual le hice una pregunta que es la siguiente. Una de las cosas que nosotros hacemos en la red de Lightning en Montevideo es tenemos un par de copias escénicas de root server de DNS. Tenemos una copia del root server K y una copia del root server I. Entonces le hice la pregunta, ¿qué tendría que hacer si mi copia del root K tiene problemas de conectividad? Entonces, bueno, me dio una serie de cosas que están muy buenas, porque en realidad me dijo qué root maps tengo que verificar en cada router. Me dijo cuáles son los paths que efectivamente anuncian esa ruta y cuáles no. Y en definitiva, esto, así como está, es una excelente documentación.
como mínimo es una excelente documentación y de hecho es algo que hasta que, digamos, haciendo este análisis no lo teníamos escrito de esta manera. Esto es información que uno tiene en la cabeza. Si yo tengo un problema con esto y me pongo a pensar qué tengo que hacer, seguramente haga estas mismas cosas. Ahora, seguramente nunca lo escriba, y eso está muy mal, nunca documentamos este tipo de prácticas. Entonces, esto para mí ya era valor. Después, déjenme que vuelva a los slides. Lo siguiente que le pedí fue hacerme un dibujo de la red. Esta es otra que muchas veces a los humanos nos cuesta llevar y sobre todo nos cuesta mantenerla actualizada. Cuando digo un diagrama, les pido que tengan cuidado con una cosa que se van a hacer esto. Las LLM saben dibujar, en cierto sentido. Si ustedes le piden, bueno, como estaban haciendo ahora, una foto del Papa tomando, no sé, Coca-Cola, se las va a hacer. Pero yo no quiero eso, yo quiero un diagrama concretamente. Si ustedes le piden eso, pero si lo piden como imagen, les va a hacer cualquier cosa, porque no son buenos para eso. Pero hay un secreto para eso, que es usar herramientas como el Mermaid o el GraphViz, en las cuales se puede representar el diagrama como texto. Tiene una especie de lenguaje de programación donde uno puede expresar el diagrama como una especie de software, más o menos. En general a mí me va mejor con el GraphViz más que con el Mermaid. El Mermaid es muy bueno para lo que es modelos Entity Relationship de base de datos, pero para redes más o menos. Quedan más lindos el Mermaid, por eso les doy la opción. Pero bueno, efectivamente, a ver dónde lo tengo, acá lo tengo. Este fue el producto en GraphViz del diagrama de red. Y está buenísimo. Créanme de que la red nuestra, la parte que yo le subí las configuraciones, efectivamente se ve así. El globito amarillo este que dice en internet es porque yo le pedí que lo hiciera así, porque de alguna manera tengo que modelar lo que está más allá de la red y le dije, bueno, los AS que se conectan a internet, esto es dato de contexto que le pasé en el prompt, están ahí. Son esos dos y haceme algo que se llama internet que se conecta a esos dos. Bueno, ¿qué más? El tema de los Digital Twins, acá es donde le pedí que me generara una configuración de Container Lab para emular la red. Después voy a subir una versión sanitizada de esto a GitHub para hacerlo disponible. Más que un Digital Twin, que ya Cristian explicó cuál era el concepto, yo le llamé que era la Digital Half Sister, porque en definitiva solamente tiene uno de los caminos. Un Full Digital Twin va para los dos lados, ¿verdad? O sea, lee el estado de lo físico y lo emula en lo digital, pero también uno puede hacer cambios en lo digital y eso se refleja en lo físico. No, es solamente para un lado. El tema es que esto mismo, si yo quisiera luego, a ver si lo tengo por acá, este es el resultado de la red emulada. Y también es muy bueno, Si yo quisiera luego, por ejemplo, hacer un cambio en la red, lo puedo simular acá y ver qué es lo que va a pasar. Si quiero, por ejemplo, agregar una copia de otro root server o quiero, no sé, decidí que voy a migrar de uno de estos routers de conocido fabricante 1 a conocido fabricante 2, le puedo decir, bueno, la configuración de genéramela en este otro formato para que se respeten exactamente los mismos root maps, etcétera, etcétera. De hecho, acá lo tienen. Me generó las configuraciones de los equipos. Me generó una especie de stubs para los AS que no son el nuestro. Y digamos, me quedaron hasta con las mismas direcciones IP que tienen en producción. Entonces, cuando yo hago trace routes dentro de esta red simulada, el reverso del DNS es el real. Eso hace la simulación está muy, muy buena. Y como me estoy quedando sin tiempo, quiero pasar rápidamente al último caso que les había hecho, que tiene que ver con esto que se llama function calling, que lo mencioné al pasar. Hay un concepto que es el de function calling. Se llama function calling en OpenAI, en Claude se llama distinto, es muy parecido. Y la gente de Anthropic, de Claude, de hecho está generando un protocolo que quieren estandarizar que se llama MCP para hacer esta acción que es decirle al modelo no solamente que tiene este contexto, sino que tiene a su disposición ciertas herramientas para hacer cosas. Entonces, lo que le planteé fue, bueno,
vamos a tratar de hacer una herramienta que me permita diagnosticar problemas simples de conectividad. Entonces, un clásico llamado a un service desk que es no puedo llegar a tal dirección IP. ¿Qué es lo que ustedes harían? Ping, ¿verdad? Entonces, lo que hago en definitiva es construir, y esto ya se hace a través del API. Acuérdense que lo que dijimos, que cuando uno hace API no tiene, el modelo no tiene memoria, entonces tengo que repetir el prompt cada vez entero. Lo que hago es básicamente tres cosas. Una es, me programo una función, efectivamente, yo lo hice en Python, que haga ping, hice, en realidad se lo pedí al ChatGPT que me lo hiciera también, la tuve que modificar un poquito, pero ya me la generó bastante bien. Luego le pedí, acá fíjense aquí, a ver si esto lo puedo usar, acá. Acá le digo que me haga, le armo lo que llamo un system message, que es una especie de prompt fijo. Le digo que vas a hacer troubleshooting de red, tenés a tu disposición estas herramientas. Aquí, a ver si lo puedo hacer de otro color, ahí está, acá. Acá le defino las funciones que tiene, le digo que el ping, le digo qué es lo que hace, le digo cuáles son los parámetros y le digo cuál es la salida. Y después lo que hacemos es una herramienta que le pregunto, bueno, tengo problemas para conectarme a tal dirección IP y después de un ratito me va a devolver cosas como esta. Acá hizo ping desde los 3 routers que hay y dice, pude hacer, pero encontré ciertos packet loss, te recomiendo hacer tal y tal cosa. Acá hay varias cosas interesantes que yo las estoy pasando por arriba, que es que yo lo único que le dije es que tiene ping y le dije que tengo problemas. No le dije desde dónde, ni le dije qué tantos pings tenía que hacer, ni le dije siquiera que buscara packet loss. Le dije que había problemas. Él solo se da cuenta de que hay packet loss. Y una cosa interesante, yo no tuve que escribir un parser para la salida del ping. Él fue capaz de leer la salida del ping como viene del Linux e interpretar qué es lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque todo eso es básicamente texto. Y es cosas que seguramente el propio LLM ha sido entrenado con salidas de millones de pings que están por ahí disponibles en Internet. Así que bueno, con esto los dejo. Perdón que pasé bastante rápido ahí sobre el final. Y les dejo con un ejemplo brillante de inteligencia artificial que vi de mañana, que es, no sé si esos pájaros se llaman cardenales también en sus países, pero alguien le pidió a un modelo que le haga una imagen de los cardenales sesionando en cónclave en la Capilla Sixtina y le hizo esa imagen que me parece fantásticamente graciosa, por lo literal, obviamente. Así que bueno, muchas gracias y gracias por habernos acompañado en el evento. Lamento habérmelo perdido. Y también quería agradecerle a Cristian y a Ariel por haber compartido este espacio conmigo. Saludos y bueno, les devuelvo el floor a María y compañía. Muchas gracias, Carlos y Ariel. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas, pero pueden encontrar a Ariel por acá o escribirle a Carlos. Ahora vamos a continuar con el cierre del ACNIC 43. Para ello invito al escenario a Lito Ibarra, director del ACNIC, quien dará el anuncio sobre el ACNIC 44.